Sientes la necesidad de formar parte de esta gran familia. RV Radio, tu alternativa. Pues empatiza y quédate con nosotros, la amistad la pondremos entre todos. RV Radio, tu alternativa. En RV Radio tenemos la necesidad de estar cerca de ti. RV Radio Cataluña España, ¿será tu alternativa? ¿Te apasiona lo paranormal? Entonces deberías de entrar en Enigmas y Misterios. Seguro que encontrarás las mejores respuestas con nuestros colaboradores Yolanda Drancho, clarividente y tarotista, e Iván Mourin, escritor e investigador de fenómenos paranormales. Enigmas y Misterios, un programa de RV Radio Cataluña España. Vívelo en compañía. Avisado estás. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas, todos? ¿Bien? ¿Sí? Me alegro. Bueno, pues estamos a día 29 de enero del 2025. Quien nos habla, Santi Gamisans. Esto es RV Radio, Cataluña, España. Y estamos en ese programa que ya conocéis, Enigmas y Misterios. Hoy en Enigmas y Misterios tenemos a nuestro querido colaborador y amigo Iván Mourin, escritor y criminólogo, y vamos a hablar de algo que creo que va a ser muy interesante. Del 30 de junio del 1764 al 19 de junio del 1767, entre 82 y 124 personas fueron víctimas de la bestia de Gévaudan. Ahora lo digo bien, Gévaudan. Bueno, o Gévaudan, sería lo correcto. Unos ataques que tuvieron lugar en un amplio territorio que hoy cubre los departamentos de la Lozère, el Cantal y la Haute-Loire. Desde el principio estos acontecimientos van a adquirir una amplitud considerable debido a una mediatización internacional sin comparación alguna. Nos inmersamos así un poco en territorio francés. Y para ello tenemos a Iván, que ya está al otro lado. Iván, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Santi, ¿qué tal? Encantado de estar aquí otra vez para hablar precisamente de un tema como este, de una que tiene mucha leyenda, pero lamentablemente fue un caso muy, muy real, por otro lado, ¿no? El de esta bestia que mató, como bien has dicho, a tantísimas personas. Oye, una bestia que terrible, ¿no? Estaba yo comentando aquí que, bueno, la historia está entre 82 y 124 personas fallecidas en las mandíbulas de esta bestia, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, se especula que posiblemente incluso pudieron ser más, porque piensa que es una época en donde se podía haber provocado más ataques y realmente pues no llegaran, ¿no? A oídos de la prensa, por ejemplo, de la época. Pero bueno, en total sí que más o menos se calcularon unos 200 ataques, donde pues hubo supervivientes que relataron precisamente el aspecto de esta bestia y que salía de los cánones normales, ¿no? De lo que podías esperar que fuera un lobo. Y realmente fue algo que trajo a la población de Gévaudan de cabeza. O sea, estaban aterrados ante una criatura que realmente pues parecía implacable. Bien, cuéntanos un poco, ¿qué era esta bestia? ¿Perro, lobo? ¿Qué tipo de animal es? Porque es Bueno, muy pues rarito, ¿eh? Yo estoy viendo una imagen y agárrate, ¿eh? realmente parece más los famosos casos estos que se ven hoy en día de los alien cats, es decir, pues de felinos de gran tamaño, es decir, pues panteras, tigres, leones, y todo apunta más a que fuera posiblemente un león, por el tipo de descripción que se hizo, ¿no? O sea, la descripción que hacían era que era un animal muy grande, o sea, pero muy, muy grande, además
con un pelaje rojizo, además muy lanudo en la parte de la cabeza, cosa que recuerda a un león, con una franja negra en el lomo y luego pues una cola larga, ¿no? Larga y fina. O sea, todo esto apunta pues, posiblemente a que quizás sí que fuera un león, sobre todo también por la modalidad de ataque, porque claro, decían que atacaba no como uno puede esperar, por ejemplo, en un ataque de lobos, que es que se eche encima tuyo y muerda, principalmente muerda en la yugular, sino que atacaban con un zarpazo. Tampoco sería algo tan raro que pudiera ser precisamente un león, porque en esa época el coleccionismo de este tipo de felinos, sobre todo en la alta sociedad, no era nada raro. O sea, años más tarde tenemos el caso de Lord Byron. Lord Byron coleccionaba animales exóticos de todo tipo, incluso tenía un oso, recuerdo, me parece. Y entonces es una de las principales teorías de que realmente se tratara de un león, además de un león joven, un león pues de menos de 3 años, porque claro, además por la corpulencia, claro, piensa que un lobo ronda de tamaño grande los 50 kilos, 50 60 y esta bestia pesaba alrededor de 150. Vaya, vaya. No está mal, ¿eh? Un buen animal. Una cosita, se dice que esta bestia operaba más en la meseta de Aubrac o también en los montes de la Marguerite. Em, por qué atacaba a humanos? Normalmente una bestia así se supone que lo que hace es ir de caza con otros animales, ¿no? O sea, no sé, Sí. en una zona que hay tanta agricultura, pues se entiende que iría por las ovejas o no sé. ¿Por qué los humanos? Sí, lo curioso es eso, o sea, lo normal hubiera sido ir a por el ganado, porque además es una zona, como bien dices, una zona agreste, o sea, una zona de ovejas, de vacas, y sin embargo, la predilección eran los humanos, los ataques se producían sobre los humanos. Lo que pasa que sí que es cierto que con el tiempo surgieron muchas teorías, ¿no? Incluso de que no fuera realmente un animal, sino que simplemente fuera un humano el que cometía los crímenes, ¿no? Porque obviamente también la Iglesia, debido al número de incidentes y sobre todo el tipo de incidente, cómo se provocaban, ¿no? Las muertes, además con decapitaciones principalmente, y pensaban que posiblemente podía ser un castigo divino por los pecados que cometían los ciudadanos, ¿no? Entonces se habló de demonios, se habló de brujas, incluso se habló sobre las teorías del hombre lobo. Pero la curiosa, que a mí me llama mucho la atención, es la posibilidad de un asesino en serie, y que tampoco sería tan descabellado. Principalmente porque en uno de sobre todo en uno de los casos, en un asesinato del 7 de septiembre de 1764, que se produce sobre un niño, la cabeza desaparece. O sea, este cadáver está decapitado y la cabeza vuelve a aparecer 8 días más tarde. Vaya. Claro, o sea, digo que no es descabellado porque, más que nada por la modalidad de ataques. Hay que pensar que muchos de estos ataques se producían decapitaciones. O sea, por mucho que un león dé un zarpazo, es difícil que se produzca una decapitación. Se puede producir, pero es bastante raro, ¿no? Entonces, primero eso. Segundo, porque muchos de los cadáveres eran de gente joven. O sea, eran niños, eran adolescentes y principalmente eran chicas. Entonces, se habló de eso, ¿no? De que podía ser, pues eso, el que tuviera, pues, el criminal una preferencia por los más jóvenes. Pero claro, también hay que decir que era también normal que estas víctimas fueran las adecuadas, más que nada porque se producía en el campo y por lo tanto ellos se encargaban del control del ganado. Entonces tampoco sería raro que los animales, o sea, un depredador, pudiera atacarles. Pero es que lo más curioso es que muchas de estas víctimas aparecían sin ropa. Entonces, claro, esto es lo que también llevaba a pensar en el factor humano que hubiera detrás, ¿no? Es decir, alguien que está cometiendo crímenes y que se aprovecha de la fauna para luego, pues la mutilación de los cuerpos, ¿no? Es decir, es una época donde hay mucha hambruna, donde hay una proliferación de lobos en la zona. Creo que había en Francia, por esa zona, por la zona del sur, aproximadamente unos 20.000 lobos y que si se encuentran un cadáver reciente en el bosque, pues se alimentaran, ¿no? Ajá. Comentabas que también podría ser que parte humana tuviera algo que ver en todo esto. Y yo quería hacerte referencia que precisamente en el 1756 al 1763 hubo aquella guerra de los 7 años, ¿no?
donde Francia, Austria y España están opuestas contra Inglaterra, Prusia y Rusia. ¿Podría tener alguna relación con el tema? Podría haber, eso también se dice, ¿no? De que quizás también era para hacer mala campaña contra Francia. O sea, Francia era un enemigo muy poderoso. Y es más, o sea, cuando pasaron en los primeros años de los ataques de la bestia de Gévaudan, la prensa británica se burlaba de la incapacidad que tenía Francia de atrapar a una bestia. O sea, se burlaban totalmente de ellos. Entonces, sí que puede ser también parte de una campaña política, perdón, para desprestigiar pues a este país y sobre todo a la corona francesa. Ajá. Fíjate tú que, bueno, yo estoy repasando un poco diferentes publicaciones que hay y hay una donde bueno, aparece un dibujo de la bestia que tiene más la forma como de lobo, ¿no? Con una cola muy larga y bueno, y unas patas enormes con unas pezuñas que parecen más las de un león, ¿no? Pero con la cabeza alargada, o sea, como si fuera un lobo, ¿no? Em, ¿Cuánto hay de mito, de leyenda con todo esto? A ver, claro, estamos basándonos también en una época donde se cree mucho en la posibilidad del demonio, ¿no? De que pueda estar detrás. Entonces también hay que pensar que el caso se vio afectado por una histeria colectiva. Entonces cualquier cosa que vieran, aunque fuera simplemente la sombra de un lobo, podían magnificarlo, ¿no? Y podían generar pues una imagen totalmente distorsionada de la bestia. Que los ataques fueron reales, parece ser que sí, que esto fue así, desde este primer ataque del 30 de junio a una adolescente hasta el último ataque, ¿no? En 1767. Pero Bueno, realmente... hay que decir, Iván, que incluso hasta el rey Luis XV tomó cartas en el asunto, entró en acción, por el Sí, sí, tema. o sea, realmente, claro, o sea, estaba llegando, es que estaba llegando a toda la corte francesa, ¿no? Los ataques, ya no solamente en Francia, sino, como decía antes, a otros países que podía afectarles a la imagen de la corona francesa. Entonces, al final tenían que tomar medidas para intentar, pues, llegar a la calma, ¿no? de sus seguidores. Y claro, o sea, realmente estaban muy asustados. Y al principio es el que da la primera petición, el administrador de la diócesis de Mende, Etienne Lafon, quien pide ayuda. Entonces, pues el gobernador de la provincia, que es el conde de Montcalm, eh, convoca a lo que son los dragones. Los dragones es la caballería francesa, que están especializados sobre todo en el uso de lo que son los mosquetes y los sables. Estos están dirigidos por el capitán Jean-Baptiste Boulanger Duhamel y se dedican a hacer batidas para cazar a la bestia, ellos convencidos de que en un principio son lobos, o sea, no creen que sea otra cosa. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que esta gente también, o sea, por un lado tenemos el daño que provoca la bestia. Pero luego también tenemos que pensar el daño que acaba provocando sobre la población los propios dragones, porque estos abusan de su poder, ¿no? Es decir, se alojan, se alimentan sin pagar absolutamente nada, abusan de las mujeres de la zona, etcétera. Y claro, la gente ya también empieza a estar bastante cansada porque los crímenes se siguen produciendo y además tienen el abuso de poder por parte de estas personas. Entonces, visto que esto no sirve absolutamente para nada, lo que deciden el siguiente paso es enviar pues a un cazador, ¿no? Un cazador que es muy conocido, ¿no? Y además que mandan el propio rey. Y realmente tampoco la cosa no funciona. O sea, sigue habiendo muchas batidas. En total se cree que entre 1764 y el 1767 llegan a cazar más de 100 lobos, pero realmente no hay ninguno que cumpla, por lo menos con la fisonomía de esta bestia que dicen que, que- que tiene esta bestia, ¿no? Y al final, como ven que tampoco este cazador consigue apaciguar a la bestia, es decir, sigue cometiendo crímenes,
finalmente el rey envía a su propio arcabucero, a François Antoine de Bautener, y este hombre acude con otros 40 arcabuceros para intentar dar caza. Finalmente es en septiembre de 1765 cuando François Antoine consigue en la abadía de Chats, que dicen que ven bueno, acuden allí porque dicen que hay un lobo enorme, un lobo de gran tamaño, lo abaten, es un lobo de 58 kilos, es grande, pero realmente no parece la gran bestia que dicen que es y que han visto los que han sobrevivido a los ataques. Pero bueno, así tratan de contentar al rey, es decir, se lo llevan a Versalles, al palacio, lo disecan y así lo exhiben, como en plan de que, bueno, mira, ya hemos cazado a la bestia, se va a acabar y ya está, ¿no? Y él regresa con orgullo el 1 de octubre de 1765. Parece que sí que hay un plazo de tiempo donde los ataques parece que han parado, pero en 1766, unos meses más tarde, se vuelven a reanudar los ataques. eh, y entonces es en 1767 cuando Jean Chastel, un vecino de la zona, que además es un cazador de lobos bastante conocido, está en el bosque, consigue atrapar a otro lobo, que es de unos 50 kilos, es decir, es un poco más pequeño. Y aquí sí que se acaban los ataques, o sea, no vuelve a producirse ninguno más. Trata de llevarlo también a Versalles para tener su mérito, pero realmente en el momento en el que hacen la práctica de taxidermia lo hacen mal y cuando llega a Versalles el animal está en proceso de descomposición y lo que hacen es directamente lo entierran y ni siquiera informan de que se ha cazado a este animal más que nada para no desprestigiar lo que anteriormente había hecho el rey. Ajá. Bueno, normalmente ves que los lobos tienen una estrategia de caza. ¿Se sabe cómo cazaba esta bestia? ¿Tenía algún modus operandi, por decir de alguna manera? ¿Hay información sobre el tema de cómo se movía, qué es lo que realmente buscaba, si el atacado era varón, era hembra? Cuéntanos un poco. Pues a ver, los ataques principalmente los conocemos a base de los testigos y las publicaciones de la época y alguna posterior, que lo que hace es coger documentación del momento. Como comentaba antes, la preferencia parecía que era gente joven, o sea, principalmente pues chicas de pues eso, 14, 15, 16 años y niños. Claro, es lo que comentaba, que tampoco es tan raro que dentro del rango de víctimas los principales fueran estos, porque al ser en campo abierto y sobre todo en momentos donde había ganado, eran los que estaban cuidando a la ganadería, ¿no? La gente más joven y por lo tanto que se produjera el ataque no era raro. Lo curioso es que, claro, que servía principalmente para descartar también que fueran lobos, es que esta criatura primero atacaba también de día, o sea, no tenía ningún problema de atacar de día mientras los lobos son más nocturnos, ¿no? Además, como tú mencionabas antes, atacan en manada. O sea, en este caso parece que no, que era solamente un único animal. Después era que era un animal muy atrevido, o sea, que realmente le daba exactamente igual meterse en una casa o donde fuera. O sea, mientras los lobos sí que son más estrategas y andan con bastante más cuidado, este animal no. Este animal era un auténtico kamikaze, o sea, iba a por su víctima y ya está, ¿no? O sea, de una manera muy directa. Y después el hecho de que los supervivientes decían que no atacaba directamente con un mordisco, sino que acaba con un zarpazo. Esto es lo que lleva a pensar que realmente sea un animal exótico, ¿no? Que sea con toda probabilidad un león. Es más, hay una película, El Pacto de los Lobos, de 2001, una película francesa, que trata muy bien el tema y que hablan precisamente sobre las conspiraciones de Palacio, donde tienen como bestia un león y que además lo tienen cubierto con una serie de pieles y armazones para aguantar bien los ataques, ¿no? Es decir, pues con armas blancas o con armas de fuego. Porque esa es otra cosa. Es decir, la gente que al parecer se había encontrado con esta bestia, bueno, intentaron defenderse. Incluso, pues, hay el caso de una chica que logró sobrevivir clavándole una lanza y cuando la rescataron encontraron la lanza con sangre, pero la bestia no estaba. Le habían disparado varias veces y no quedaba, o sea, no era abatida.
Entonces, es eso, ¿no? O sea, al parecer, pues eso, el animal tenía una corpulencia muy, muy grande y luego, sobre todo eso, ¿no? Una fuerza de ataque realmente brutal. ¿Se sabe si en algún momento esta bestia atacó a algún soldado, a algún militar de entonces, de aquellos ejércitos que habían pululando las tierras francesas? Bueno, más que atacar, parece ser que sí que se acercaba, que andaba bastante cerca y sobre todo uno de los que hizo la descripción fue el capitán Boulanger, el que estaba, bueno, el que acude primero con los dragones. Es uno de los que hace la descripción más detallada de la bestia, es decir, de este pelo rojizo, de este parte lanuda en la cabeza y esa franja negra en el lomo. Entonces, te da esa, lo que te decía antes, ¿no? O sea, daba esa sensación de que realmente pues estábamos hablando por todo el tipo de descripción de un león y de un león joven, por, más que nada también por ese pelo que se extiende por el lomo que es muy característico de- del león adolescente hasta que realmente se convierte en un león adulto. Pero bueno, fuera de lo que son habladurías, que en las habladurías sí que sobre todo yo creo que también para intentar lograr algo de heroicidad, sí que hay historias que se mencionaba de soldados que se habían enfrentado directamente a la bestia, que habían logrado sobrevivir, que habían intentado atacarla, que la habían herido, etcétera, pero no hay nada que realmente lo acabara de ratificar de que esto era así, ¿no? Mientras sí que, por ejemplo, los ataques a las víctimas, cuando los cadáveres sean encontrados, sí que se podían atribuir a la bestia y que era algo real. Sobre todo en la gran mayoría de los casos relacionados con soldados, pintaba más que era eso, era más una historia creada para generarse ellos como leyenda o para formar dentro de parte de la leyenda que realmente casos reales. Bien. ¿Tienes algún detalle más que explicar sobre la bestia? Te lo digo porque quiero pasar también al mundo de la literatura, que se ha hablado mucho de la bestia, sobre todo en novelas, y también en el cine, ¿no? ¿Algún detalle más que podamos explicar antes de pasar a este otro bando? Sí, a ver, podemos, por ejemplo, una anécdota curiosa que precisamente también había mencionado antes, el hecho de que eh, se, se- se llevó a pedir a la gente, y además en varias archidiócesis, que se rezara, o sea, que se rezara, hacer oraciones conjuntas, oraciones colectivas para apaciguar a la furia de Dios, ¿no? Por el hecho de pensar que esta bestia era una bestia demoníaca, una bestia mandada por el infierno para purgar el pecado de la población. Esto es curioso porque es eso, o sea, estamos volviendo a historia antigua, a historia sobre todo relacionada con la Inquisición, donde todo lo que era malo o que ocasionaba algún mal a la población era culpa del propio hombre y de los pecados, ¿no? que cometían. O sea, esa era la solución más rápida y sobre todo la solución para, por decirlo de alguna manera, para hacer que la gente recapacitara, que siguiera acudiendo a la iglesia, que siguiera temiendo a Dios para que, bueno, para no desviarse del camino. Esa era la solución más rápida, es decir, pues dar, pues eso, un toque demoníaco a lo que realmente podía ser, ¿no? Que es decir, pues simplemente un animal que aprovechaba la situación para causar el caos. Hay muchos relatos sobre la bestia. También se dice que, no sé si es verdad, porque supongo que hay que agarrar el tema también con pinzas, ¿no? ¿Es posible que hubieran campesinos que hubiesen intentado alimentarle, dejarle comida cerca de la zona de donde ellos vivían para que ellos no fueran atacados? Es posible. A ver, sí que eso podía pasar y sí que hay algún relato donde se menciona más que alimentos, incluso marcas, marcas en las puertas, como se ha utilizado en otras ocasiones para quitar el mal de ojo de las casas o ahuyentar a los espíritus que sí que se hacía, ¿no? Se hacían prácticas de este tipo para tratar de ahuyentar a la bestia. Entonces tampoco sería tan raro que hubiera gente que dejara pues carne esperando que realmente la bestia pues
no decidiera atacarlos. Pero bueno, pero eso a veces tampoco era una solución. Hay uno de los casos donde hay uno de los jóvenes que se salva eh, escondiéndose entre el ganado de la granja. El animal podía haber hecho un destrozo absoluto de las vacas. Y sin embargo no fue así. Él lo que quería, o sea, perdón, él no, esta criatura lo que quería era realmente cazar a este humano. Que por eso tampoco, como decía antes, que tampoco sería tan descabellado, ¿no? El que pudiera ser un león. O sea, hay casos en África donde pues hay una predilección especial por el humano, ya no solamente como fuente de sustento, sino pues eso, ¿no? Como víctima perfecta en la caza de este animal. Pero lo curioso, y ahí es donde quiero hacer énfasis, no sé, un león cuando ataca, ataca a quien sea. ¿Eh? Si encuentra, yo que sé, un leopardo, pues va por él, ¿no? Y más cuando tiene hambre, ¿no? Eh, ¿Por qué es tan exquisito? Es que encima, oye, pasa del ganado, cuando tiene ahí un filón de oro para poder alimentarse, y solo va en busca del humano, ¿no? Bueno, a ver, lo curioso de las víctimas es que sí que hay algunas, por ejemplo, como la primera víctima, que era pues esta chica de 14 años, Jean Boulet, que aparece degollada y parcialmente devorada, pero en otros casos simplemente mostraban, por ejemplo, mutilación en el cuerpo, pero no había realmente un ataque con intención de alimentarse, ¿no? Lo lógico sería pues que matar a la persona, se la comiera o se llevara el cadáver, ¿no? Y sin embargo aquí no, aquí simplemente se producía el ataque y en algunos casos prácticamente se dejaba ahí. Entonces también da a pensar que ya no solamente era un hecho de matar por alimentación, sino pues a lo mejor también era un ataque territorial. Es decir, el animal estaba allí, era su territorio y el humano es una amenaza. Fíjate tú que, no sé, yo intento pensar en todo esto, ¿no? ¿Qué, qué, qué hay de esa parte más diabólica, esa parte más demoníaca? Em, Porque evidentemente que cuando estamos hablando de que, bueno, pues matan solo por matar, y solo lo hace con los humanos, pues igual sí que tiene y guarda una relación con algo demoníaco, ¿no? Algo que es más satánico. Cuéntanos un poquito, ¿qué hay de esta versión? ¿Qué es lo que más se puede hablar sobre esto? ¿Realmente era un demonio? ¿Realmente era un animal? ¿Realmente era una simple bestia con pelo que, bueno, pues pululaba por esos montes? Cuéntanos un poquito, porque lo de la parte demoníaca, pues la verdad es que se acerca más, ¿no? A la forma de actuar contra el humano. A ver, demoníaca, claro, o sea, a ver, es más llamativo, eso sin duda, ¿no? El pensar que esta criatura es venida del infierno y que lo que va a hacer es eso, ¿no? Causar la muerte de todo aquel que peca. Entonces, claro, también resulta raro que atacar directamente a niños. Que también podían ser ataques múltiples, es decir, que muchas de las muertes no tuvieran nada que ver con esta bestia, sino que, pues sí, podía ser ataque de otros lobos y simplemente era más fácil decir que había sido esta bestia principalmente por esa histeria colectiva, ¿no? Que estaba atacando a toda la población. Pero lo del animal exótico, yo sigo defendiendo lo que es bastante probable por el tipo de aspecto del animal y sobre todo la modalidad de ataque, que incluso también se especuló la posibilidad, igual que pasa en la película del Pacto de los Lobos, que fuera un animal adiestrado para provocar los ataques. O sea, podría ser perfectamente, o sea, tampoco sería tan raro, igual que pasa con animales que se pueden entrenar a perros para peleas, etcétera, pues perfectamente tú puedes entrenar. Otra cosa es que luego te obedezca, pero sí que es verdad que los leones son muy inteligentes y si son criados desde pequeño, están bien alimentados, etcétera, pues a lo mejor sí que pueden. No sería tan descabellado. Pero la teoría de que hubiera alguien aprovechándose de los ataques para cometer sus propios actos tampoco parece
tan rocambolesco. O sea, realmente esto es como si alguien aprovecha por decir algo, ¿no? El COVID, cuando hubo la pandemia y había los confinamientos para matar a personas, aprovechándose de esto, ¿no? O sea, más con cómo se evitaban hacer autopsias en la época y tal, tampoco sería tan descabellado que alguien aprovechara la situación para cometer sus propios asesinatos. Porque claro, además es que se cumple mucho el mismo tipo de perfil de víctima, cosa que sorprende, ¿no? O sea, que realmente siempre sea gente tan joven, porque tú puedes pensar que sí, que de acuerdo, puede ser joven, porque también puede ser una víctima más débil y por lo tanto más fácil para este animal. Pero claro, cuando ya no solamente es un ataque pues, de zarpa, sino pues que desaparece pues la cabeza y luego vuelve a aparecer totalmente intacta, que este es el caso más sonado, al cabo de unos días, que muchos de estos cuerpos aparecieran desnudos, que dices, ¿dónde está la ropa? Porque es que no es que esté despedazada, no es que el cuerpo está desnudo. Entonces, no está descabellado pensar que pudiera ser alguna persona quien comete los crímenes y aprovecha la hambruna de los animales del momento para alimentarse de estos cuerpos y por lo tanto culpar a una bestia y por lo tanto desviar también la atención de sus propios crímenes. Iván, se sabe, porque ves que este bicho, vamos a llamarle bicho, se movía por tierras que realmente no había masa forestal, era muy abrupto, ¿no? Vamos, que mucho pasto pero y mucha piedra, pero poca cosa más. ¿Se sabe dónde realmente se escondía este animal? No, no se sabe absolutamente nada. Por eso tenían tan desconcertado, ¿no? a los cazadores, porque realmente no sabían de dónde. Ellos se centraban sobre todo en eso, en buscar pues en los clásicos nidos de lobos, es decir, pues en grutas. Pero claro, lo que encontraban allí pues era el lobo normal, habitual, que no tenía nada en especial, ¿no? Que destacara como las bestias que contaba que era, ¿no? Entonces, no supieron realmente por dónde moraba la bestia. Así que había pues un radio, ¿no? de ataques, es decir, de unos 90 kilómetros por la zona, a la redonda, pero ya está. Y lo curioso es eso, ¿no? Que realmente pues cuando hay esta última pieza que caza este cazador de lobos en el 67, los ataques cesan. Claro, o sea, te lleva a pensar que, bueno, si ha sido así, pues ha sido un lobo normal, porque 50 kilos no es nada del otro mundo. Hay lobos siberianos que han llegado a rondar los 70, 80 kilos. Estamos hablando de lobos mucho más grandes, pero también cabe la posibilidad de que este animal también se moviera, ¿no? Y decidiera abandonar esta zona e irse a otro lugar. Lo que pasa es que, claro, no hay reportes más allá de Yevodán posteriores donde se muestren ataques de este tipo. Bien, pues nosotros vamos a hacer ahora un pequeño paréntesis. Vamos a recargar energía con un buen vasito de agua o café con leche, vete a saber, el croissant también, ¿eh? Y volvemos muy pronto. Iván, cuando regresamos, si te parece, hablamos ya del tema de la literatura, Sí, del arte de la literatura, de todo lo que hay escrito sobre este animal. perfecto. Pues venga, familia, no os vayáis. Volvemos muy pronto. Hasta ahora. En ROV Radio Cataluña España, te invitamos a que nos acompañes. Acomódate, relájate, porque del resto nos encargamos nosotros. Bueno, pues seguimos en sintonía. Esto es Enigmas y Misterios con Santi Sanz. También al otro lado el escritor y criminólogo Iván Mourin. Y bueno, estábamos hablando de esta bestia, muy bestia, muy peligrosa, ¿eh? Así que vaya tormenta también padecieron los franceses, con todo este tema, ¿eh? Las pasaron canutas, Iván. Sí, sí, la verdad que lo pasaron realmente mal. O sea, ya no a nivel de la mala publicidad que recibieron y que por lo tanto eso
a la alta sociedad y sobre todo pues al rey le molestara, sino realmente el tormento que sufrió que sufrieron los aldeanos, ¿no? De la zona, es decir, pues el temor de salir y ya ni siquiera salir de casa, es decir, que en tu propia casa pudiera entrar una bestia y acabar con tu vida. Y luego no saber realmente qué es, cuándo va a atacar y sobre todo el ver que parece realmente indestructible. Ajá. Bien, vamos a hacer una pequeña referencia de obras literarias que podéis encontrar y luego nos vamos a basar más en el cine y en la televisión, ¿eh? Bueno, yo os voy a pasar una página donde podéis encontrarla por internet que se llama Mende, 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 y allí pues buscáis a la bestia y vais a encontrar toda la información, y también pues vais a encontrar estas obras literarias que hacen referencia a la bestia, ¿eh? Por un lado está Jean-Paul Chabrol, que escribió La bestia de las Cévenas y La bestia de Gévaudan, en 50 preguntas. Es publicado por Ediciones Alcide en el 2018. Luego hay otro escritor que es Jean-Marc Maurice, o Maurice, que escribió La bestia de Gévaudan, publicado por Larousse en París el 2008. El mismo escritor escribió también La bestia de Gévaudan, El fin del enigma, Ediciones Quest, en Francia el 2015. Y también está Bernard Soulier, que escribió Tras las huellas de la bestia de Gévaudan y sus víctimas, editado por Segne de París en el 2011. O volvemos otra vez con Jean-Marc Mauricier y Philippe Madeleine, que escribieron Repensar la naturaleza gracias al regreso del lobo, las ciencias humanas desafiadas, y que bueno, pues se puede encontrar en la biblioteca del Centro Rural. Este se publicó en el 2010. Pasemos un poco al cine y a la televisión, porque de unido el trabajo que han hecho, ¿eh? Hay bastante material. Iván, cuéntanos. Bueno, la película que más recomiendo para ver, sobre todo por el tema de conspiraciones, además es que es una película que está muy bien, porque tiene escenas muy buenas, tiene mucha acción, es El Pacto de los Lobos, El Pacto de los Lobos, de 2001, una película francesa, donde pues se habla de la conspiración por parte del rey, precisamente pues con cacerías para intentar pues aplacar un poco todas las habladurías de la ineptitud que tienen por no cazar a este tipo de bestia. Y también pues eso, la posibilidad de que fuera un león y que hubiera alguien detrás de este león orquestando estos crímenes, ¿no? Entonces es una película que ya para empezar recomiendo mucho. Además la vi en el Festival de Sitges ese año que se hizo, que estuvo en el festival y la verdad que fue una película que llamó muchísimo la atención por todo, ¿eh? O sea, realmente las interpretaciones, pero luego la historia estaba muy bien. Además salía Vincent Cassel haciendo un papelón. O sea, está muy muy bien. Esa película es sobre todo recomendada dentro de una de las teorías, utilizando una de las teorías de quién podía haber estado, qué podía haber estado detrás de estos crímenes. Después hay varias documentales sí que es verdad que se han hecho muchísimos de la época, o sea, sobre la época, sobre pues, todas las teorías, ¿no? de los crímenes, o sea, de los asesinatos por parte del animal, la posibilidad precisamente de que pudiera haber una persona detrás de algún modo aprovechándose de las muertes, las conspiraciones, cómo afectaba toda esta historia a la corona. Pero lo más curioso es que ya no solamente se coge a la bestia de Gévaudan como elemento principal, sino que muchas veces, pues en historias relacionadas con hombres lobo, se menciona, ¿no? O sea, como si fuera la cuna o uno de los puntos principales relacionados con los hombres lobo. O sea, hay una película, la de El hombre lobo, de Joe Johnston, perdón, de 2010, donde sale Benicio del Toro y Anthony Hopkins,
donde solamente se hace una pequeña mención, y es decir, se le entrega a Benicio del Toro un bastón muy característico, que además es una réplica del que aparece en El Hombre Lobo de Lon Chaney. Y es un bastón con una espada oculta de plata y que además la empuñadura es una cabeza de lobo. Y se menciona que de este bastón es obtenido de Gévaudan. O sea, se va haciendo diversas referencias. Por ejemplo, en la serie Teen Wolf, en la adaptación televisiva de la película de Michael J. Fox, perdón, se hace también un par de menciones, ¿no? Dándole incluso en una de las temporadas a la figura de la bestia, como si realmente fuese un hombre lobo, el papel de villano de la temporada. Entonces, principalmente, no es que haya mucha película, que haya mucho cine dedicado a esta bestia, pero sí que es verdad que ha dejado mella, ¿no? Ha dejado mella en la cultura popular, la ha dejado tanto en la literatura, donde sí que es verdad que prolifera más lo que es los ensayos para mencionar por las diversas teorías y poder pues, acercar más esta historia al público actual, sino también, pues eso, ¿no? Haciéndole pues guiños, ¿no? Tanto en el manga, en el anime, en los cómics también. En los cómics sí que es verdad que parece que hay una vertiente más grande aprovechando esta historia. Pero principalmente sí que es verdad que es sorprendente que para ser un caso que realmente es atractivo, ¿no? Por todos los componentes que tiene, tampoco ha sido tan explotado en la ficción. O sea, quizás sí que se empieza a explotar más a raíz de esta película, El Pacto de los Lobos. Parece que vuelve a haber pues, un resurgir durante una época, donde principalmente principios del 2000, del 2000 al 2010. Pero vuelve a estar así en estado latente. Es decir, a veces sí que se hace alguna pequeña mención, pero queda ahí. Bien. Hay una telenovela bueno, pues es de Patrick Bolson, se realizó en el 2003, que esta parece ser que se dedicó única y exclusivamente a la bestia de Gévaudan. ¿Sabes algo sobre la telenovela? ¿Podemos escuchar Eh, algo? no la he visto, no la he visto. La verdad que no la he visto y no puedo hablar mucho sobre ella. Sí que sé que es lo mismo, ¿eh? O sea, es aprovechar el filón que tuvo el Pacto de los Lobos, porque, como bien digo, es una película que impactó, ¿no? O sea, impactó por cómo estaba rodada y cómo se exponía, ¿no? Pues un caso brutal, pues con una teoría de conspiración detrás. Y entonces sirvió, pues eso, ¿no? Para darle un nuevo renacer a la historia y aprovechar para contar, pues, todo toda esta serie de crímenes y de entramados relacionados con la corona y sobre todo, insisto, ¿no? El ocultar la realidad, ¿no? Es decir, la dureza que estaba sobre todo pasando el pueblo francés, es decir, una mala situación después de las guerras, hambre, pobreza. Y lo fácil también era eso, ¿no? El ocultar tapar ciertas carencias del país, pues con historias como esta, ¿no? De crímenes, de cómo la corona se esforzaba para proteger y salvar a sus ciudadanos, cuando realmente tampoco era así. Oye, has mencionado un film, Teen Wolf, de Jeff Davis, y has comentado, porque yo esta no la he visto, ¿eh? Ahí tengo una ignorancia total. Has comentado que está protagonizada por Michael J. Fox. Sí, la película original es de Michael J. Fox, después de todo el éxito de Regreso al Futuro. Ya estaba muy bien, porque era además, eh, bueno, un adolescente que va, si no recuerdo mal, iba al instituto y se convierte en hombre lobo, ¿no? O sea, se produce, acaba sufriendo pues esta maldición, pero por todo lo contrario que puedes esperar cuando hablamos de hombres lobos, que es decir, hablamos de bestias que se guían por sus impulsos y cometen asesinatos. Aquí no, aquí lo que hace es liberar al adolescente y convertirlo en un superadolescente, ¿no? Es decir, pues sí que tiene ese aspecto de lobo, pero se vuelve famoso, es popular en el instituto, es un fenómeno en el baloncesto. O sea, es todo lo contrario que puedes esperar, ¿no? Cuando hablamos de hombre lobo. Es decir, pues se convierte en un personaje muy carismático. O sea, vendría a ser como el personaje este del profesor chiflado, que vemos un personaje pues muy friki, muy,
encerrado en la ciencia y de repente pues toma una poción y se convierte, ¿no? En alguien totalmente opuesto, un Jekyll y Hyde. Pues aquí pasa algo muy parecido con el hombre lobo, es decir, tenemos un personaje, pues eso, ¿no? Que pasa bastante desapercibido y de repente se convierte en lobo y es todo lo contrario, ¿no? Hasta el punto de que, claro, se deja llevar por esta fama y lo que hace es convertirle a nivel de carácter en alguien pues que ya no tiene nada que ver con la persona que era antes. Creo recordar que sí que la había visto, ¿eh? Creo que al final, ahora que ibas narrando tú parte de la historia, recuerdo verlo a Michael J. Fox en plena transformación, ¿eh? Que creo recordar que iba con una chaqueta roja Sí. en plan sport, ¿eh? Y de repente ves cómo le empieza a salir el pelo por los brazos, por la cara. Bueno, pero al final era un personaje bueno, ¿eh? Hace de personaje bueno en la película, si no recuerdo mal. Sí, sí, era bueno y luego hay una segunda parte que ya no la interpreta él, pero que bueno, va por el mismo estilo, es decir, pues alguien que se convierte en lobo y cambia totalmente, ¿no? O sea, le hace pues eso, ¿no? Mejorar en facultades, hacerse popular, todo lo que conlleva, ¿no? Esta maldición que sufren, pero eliminando pues ese factor maligno que se le ha dado, ¿no? A la figura del hombre lobo. Bien, entonces, para cerrar el tema, diríamos que la famosa bestia de la que estamos hablando lo tenemos que catalogar como hombre lobo. Yo la verdad no lo catalogaría como hombre lobo. O sea, yo sí que realmente creo que posiblemente hubo una bestia detrás, pero que posiblemente tampoco eran las manadas de lobo como se intentaba también justificar, ¿no? Más que nada por el tipo y la forma de ataque. ¿Qué es? No lo sé. Realmente sí que es verdad que es uno de los primeros casos conocidos y documentados de criptozoología, más que nada por este tipo de criatura, ¿no? El no saber qué puede ser. Incluso se especuló de la posibilidad de un híbrido, es decir, pues alguna mezcla de algún animal y que se hubieran, pues eso, ¿no? Emparejado y hubieran nacido, pues esta criatura. Pero claro, ¿qué te da una criatura tan descomunal, ¿no? Como se menciona. Yo sigo apostando mucho por el animal exótico. O sea, realmente si nos basamos en eso, en las descripciones y el tipo de ataque, me sigo decantando por eso. Y ya digo, después de ver esta película tampoco parece tan extraño, ¿eh? Si te pones a mirarla en detalle, tampoco te parece tan raro, más que nada porque no es que digas, bueno, es que, ¿cómo puede llegar No, pero es que en Francia ya conocían los leones, o sea, no es nada extraño. Es decir, primero por las campañas militares enviadas a África, después por esos coleccionistas eh, que tenían animales en sus propios domicilios, los zoos, y después también los zoos ambulantes, que también perfectamente podía haberse escapado de uno de estos, porque la verdad que los niveles de seguridad eran bastante bajos. Y entonces que a lo mejor pues una de estas bestias rondara por la zona pues a sus anchas, que encontrara pues ahí su coto de caza y se dejara llevar, ¿no? Me consta que tenemos audiencia también en Francia. Digo eso porque si alguno de vosotros que nos estáis viendo desde Francia queréis opinar, no solo los franceses, sino todo el mundo, tenéis el derecho de poder opinar y dar vuestra, bueno, pues opinión sobre el tema. Lo podéis hacer al pie del vídeo, no hay problema. Y nos gustaría pues que si algún francés que nos está viendo quiere participar dando su opinión y aportando más información, oye, pues bienvenida sea, ¿eh? Por nosotros encantadísimos. Iván, hemos llegado al final. No sin preguntarte antes cómo está el presente de Iván Mourin. ¿Se va ya madurando alguna historia por ahí o qué? Bueno, siempre estoy liado con alguna cosa, escribiendo y estas cosas, pero bueno, de momento solamente escribo. Escribo ahí
las historias y de momento no hay nada que adelantar. De momento no, de momento no, de momento... Cuando pones esa carita de pícaro, es que algo hay. No, 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 de momento voy haciendo, voy haciendo. Lo único que puedo decir, próximamente, pues si puedo decir alguna y adelantar alguna cosa, pues ya adelantaré, pero de momento no hay nada, no hay nada. Yo, Voy, ya yo, digo, voy escribiendo y ya está. yo seguiré insistiendo, ¿eh? Ya lo ves. Sí, sí, ya, ya, ya. Bien, Iván, pues hoy ha sido todo un placer tenerte aquí con nosotros y bueno, y te emplazo para el próximo mes, el mes de febrero, para volver con otra historia o otro episodio más de Enigmas y Misterios. Que tengas un feliz, bueno, lo que queda del mes de enero, pues que lo tengas muy feliz, que lo pases muy bien y nada, y mucha suerte con todo esto que estás escribiendo, ¿eh? Muchas gracias, Santi, igualmente, que vaya todo muy bien. Y nada, nos vemos en el próximo mes a ver qué tema. Ya estoy ahí mirando a ver alguno pueda ser así interesante. Bien, bien, Pero ya te contaré, ya te contaré. bien, bien, estupendo. Pues nada, familia, nosotros ya nos tenemos que ir. Voy a hacer un pequeño cambio ahora para acá porque siempre me pasa igual. Al trabajar con dos ordenadores, pues la verdad es que bueno, pues tiene un poco de dificultad. Así que, ¿quién nos ha hablado? Santi Camisans, RV Radio Cataluña España, Enigmas y Misterios. Volveremos en mes de febrero con mucho más con Iván Mourin. Con este pedazo de criminólogo y escritor, y seguramente que el mes que viene pues saldrá una pequeña púa que le voy a echar como le hago muchas veces. Hoy lo he dejado descansar, pero Hoy sí, hoy sí. algo se va a cocer también, ya veréis, ya veréis. Que seáis muy felices, pasadlo muy bien y nos reencontramos aquí muy pronto, mañana, con otro criminólogo. Él es Ángel Martí, que también pues tiene un tema muy chulo preparado para todos vosotros. Hasta pronto, chao, chao. ¿Te apasiona lo paranormal? Entonces deberías de entrar en Enigmas y Misterios. Seguro que encontrarás las mejores respuestas con nuestros colaboradores Yolanda Drancho, clarividente y tarotista, e Iván Mourin, escritor e investigador de fenómenos paranormales. Enigmas y Misterios, un programa de RV Radio Cataluña España. Vive en compañía. Avisado estás. ¿Sientes la necesidad de formar parte de esta gran familia? RV Radio, tu alternativa. Pues empatiza y quédate con nosotros, la amistad la pondremos entre todos. RV Radio, tu alternativa. En RV Radio tenemos la necesidad de estar cerca de ti. RV Radio Cataluña España, ¿será tu alternativa?